Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo en este nuevo video. Hoy vamos a aprender a realizar este cuadro con algunas técnicas sencillas de pintura en acrílico. Vamos a utilizar pinceles, una espátula y mucha creatividad para realizar entonces este diseño. Para poder retener el cuadro, pues cada uno de ustedes puede observar el video anterior. En el video anterior les explicaba cómo obtenemos métodos de ampliación para poder diseñar sin saber dibujar. En este solamente vamos a aplicar lo que es pintura y vamos a tener algunas enseñanzas para poder entonces con él explicar esta parte. En esta vamos a tomar una parte de la palabra de Dios que está en Mateo 4:19 y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La invitación a través de este cuadro, que nos acerquemos a Dios y que empecemos a realizar con él toda la parte del llevar su amor y su misericordia, que nos convirtamos en pescadores de hombres. Así que vamos a seguir el paso a paso. Vamos a observar entonces la primera parte. A cada uno de ustedes un saludo muy especial. Hoy vamos a dar inicio a una serie de videos, los cuales nos van a enseñar algunas técnicas para poder realizar pinturas o cuadros en acrílico. Vamos a utilizar solamente los colores básicos, en este caso los que están viendo ahí, una serie de pinceles de diferentes tamaños que nos van a ayudar a realizar esta parte. Estos pinceles tienen números para poder diferenciarlos. En este caso tenemos el número 1, el 2, el 3 y el 4, y de los otros seguimos hasta el número 16. Cada uno de esos pinceles nos ayuda a realizar un trazo diferente en el diseño. Vamos a utilizar de pronto unas espumas como estas y también unos rodillos como estos en algún momento. Como les dije, vamos a tener una serie de cuadros, unos hechos en acrílico y otros en óleo. Vamos a necesitar también estos elementos, que es el aceite de linaza y la trementina. Esto para trabajar en el óleo que vamos a tener entonces en esos cuadros. De igual forma vamos a tener entonces los diseños hechos en el lienzo para poder aplicar cada una de la pintura. Cada uno de estos cuadros pues va con un diseño diferente, pero con una enseñanza que nos va a dejar entonces en cada uno. Así que vamos a seguir el paso a paso de cada uno de estos y vamos a iniciar entonces con este para poder tener en cuenta cada uno de los colores. Como les dije, solamente vamos a trabajar con los colores básicos y de ellos pues vamos a tener entonces la otra parte de la combinación de los colores. Bueno, luego de eso entonces voy a mostrarles también. Estos son los óleos que vamos a trabajar. Son unos óleos muy económicos, pero que nos van a permitir realizar cada uno de esos diseños. Estos me valieron 29.900 pesos. Así que con eso vamos a trabajar algunos de los cuadros que vamos a ir viendo a lo largo de cada uno de esos videos. De igual forma vamos a necesitar una espátula como esta para poder realizar algunos de los diseños. Una paleta también como esta para poder hacer el trabajo. También es de las económicas para que usted pueda ir siguiendo los pasos y no le parezca que es demasiado costoso. Eso no me valió 2.600 pesos, así que vamos a trabajar con esta parte también. Con cada uno de estos diseños vamos a tener una enseñanza, pero antes de eso también quiero decirle lo siguiente. Tal vez usted se pregunte, bueno, si yo no sé dibujar, ¿cómo voy a realizar estos diseños para luego aplicar el color? En el video que realizamos de ampliación, métodos de ampliación, ahí encontrarás cómo puedes hacer el diseño si no sabes dibujar. Y trabajamos con estos acrílicos básicos para que también pueda tener la combinación de cada uno de estos colores y podamos realizar esto. Así que vamos a ir iniciando con el primer paso de este cuadro. Vamos a tener en cuenta lo siguiente: para poder aplicar el color en cada una de estas partes debemos empezar por el fondo del cuadro.
O sea, no puedo empezar ni por el barco, ni por el árbol que voy a hacer acá, ni por el piso, ni por la mujer que está en esta parte, sino debo empezar en el fondo, lo que vea más allá dependiendo del plano que tenga. En este caso, lo más atrás que hay sería el cielo. Así que empezamos con el cielo, luego la montaña, luego el mar, y así sucesivamente vamos trayendo cada una de las partes del paisaje. Así que vamos a destapar la pintura azul con blanco para iniciar con esta parte. Bueno, entonces al aplicar la pintura vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar los tonos blancos en toda esta parte donde nos va a quedar el diseño del cuadro, y de igual forma los tonos azules para poder llevar toda la parte de la profundidad a esa parte del cuadro. Así que vamos a aplicarle todo esto moviendo el pincel horizontalmente para que nos dé toda esa parte. Cuando llegamos a esta parte del diseño, acá en esta esquina de donde está la casa o donde va a estar el barco, debemos hacer los cortes para poder entonces realizar cada una de las partes de lo que queremos en relación al cuadro. Vamos primero a combinar esta parte entre estos azules, pero no vamos a hacer que el azul se pierda ni que el blanco se pierda. Vamos a dar unos tonos para que nos quede los dos colores viéndose en el diseño. Vamos a tener mucho cuidado en esta parte, así que vamos a ver cómo nos queda toda la parte azul del cuadro. Bueno, ya tenemos esta primera parte de lo que fue el cielo. Vamos a empezar a hacer algunas nubes para cubrir toda esta parte. ¿Cómo vamos a hacer las nubes? Debemos tener el pincel untado de blanco, pero con un poco de agua, para primero hacer unas nubes transparentes o unas transparencias en la parte de abajo. Empezamos a golpear el pincel para que ellas nos empiecen a dar la sensación de volumen y de profundidad en la imagen. Cada una de esas partes entonces la vamos haciendo muy suave y hay que esperar a que seque la una con la otra para poder entonces aplicar luego encima la otra parte de esa manera. Así que vamos a mirar paso por paso y esperamos que se sequen estas. De esa manera entonces vamos dando sensación de volumen en toda la parte del cielo y aplicamos entonces blancos puros y blancos con agua. Tocamos con el pincel para que este entonces nos dé la sensación de la nube y el volumen de la misma. Así que hacemos toda esta parte muy suave para poder tener entonces esto. Hay que esperar que se seque para poderlo hacer. En esta parte del barco, toda esta parte, era muy complejo empezar a delinearla o demarcarla sin llegar a tocar el barco. Así que se cruza por encima, como todas esas líneas van a ir café y negro, pues vamos a taparlas y solamente dejamos la muestra de ellas para poderla realizar. Tengamos en cuenta esta parte del trabajo de las nubes, es muy despacio esta parte. Vamos a esperar que se seque nuevamente todo esto y vamos a ver entonces cómo nos queda ya. Bueno, ahora en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esperar completamente que se seque, aún está húmedo. Aplicamos blanco en esas tres partes, van a ser las velas del barco y vamos a hacer ahora la montaña. En la parte de la montaña vamos a aplicar un poco de azul, de verde y de blanco para empezar a dar textura a esa montaña. Vamos a tomar la parte para que se vea la parte lejana de la montaña de esa manera. Tocamos de esa forma y empezamos a aplicar la pintura ya no horizontal, sino que ahora vamos a tomar un poco de inclinación para que la montaña nos dé
texturas en cada una de las partes de ella, luces y sombras. Vamos a aplicar un poco de blanco, de negro en esa parte igual, para que ella empiece a tomar la forma. Muy suave se aplica la pintura y con un poco de movimiento. Ese movimiento lo que produce es las diferentes texturas y que no nos quede completamente plana, sino que nos quede con diferente diseño o forma en cada una de esas partes. Podemos ir aplicando muy suave esas partes en la parte de la montaña para poder entonces realizar todo el diseño de ella y tenerlo entonces de esa manera. Aplicamos blancos, un poco de azul, un poco de verde, para que dé diferentes formas en ella. Aplicamos entonces de esa manera la parte de abajo y que nos produzca la sensación de profundidad igual. En esta parte vamos a hacer que por acá se nos vea otra parte para que se vea la profundidad igual. Y entonces podemos ir diferenciando una montaña de la otra de esa manera. Vamos entonces toda esa parte y empezamos a hacer el diseño de nuestra montaña. Luego vamos a esperar que se seque para poderle hacer unos acabados con la espátula, que fue la que les mostré al inicio. Esto se lo vamos a hacer con un poco de blanco, pero cuando seque, juntamos la espátula y empezamos a tocarla para que ya nos dé mayor textura. Vamos entonces ahora a aplicar en la parte de abajo lo que es el mar. Vamos a limpiar el pincel, los pinceles que teníamos, y aplicar entonces los diferentes tonos en esta parte. Vamos a aplicar ese azul y el blanco en esas dos partes para poder entonces que nos dé la sensación del mar. Igual que hicimos con el cielo, vamos a hacer aquí, vamos a hacer primero la línea de horizonte y vamos a empezar a aplicar el color para que nos dé entonces la sensación de el agua del mar. Aplicamos azules y blancos igual en toda esta parte, teniendo en cuenta de lo más mínimo pasarnos a las figuras que tenemos ahí. Vamos haciendo y aplicamos entonces en todo esto. Vamos a aplicarlo en toda esa parte, que es donde va a estar el agua. En todo ese sector. Vamos entonces a ver cómo nos queda toda esa parte con el diseño azul. Bueno, ahora luego de haber aplicado el fondo, la parte donde nos va a quedar el mar, vamos a utilizar la espátula entonces, untada solamente un poco, para poder realizar alguna parte de textura en la montaña. Solamente vamos a tocar hacia los lados que deseemos aplicar textura en la montaña. Que se vean las luces en esta parte. Así, de esta manera entonces realizamos un poco de textura, mayor profundidad en la imagen,
utilizando la espátula. Vamos a diseñar en toda esta parte. Para que aquí nos dé mayor textura también. Y lo mismo vamos a hacer en esta parte un poco. Para que se vea más grueso el diseño y se vea como si el agua estuviera golpeando el barco. En este momento no se va a ver muy bien, y vamos a trabajar luego el fondo del barco y toda la parte de lo que va a ser el diseño de este fondo. Así que vamos a iniciar ahorita con esto, pero también a la vez con el barco, para empezar a diseñar toda la parte de las velas y las cuerdas que atan estas. Vamos a utilizar estos colores para poder hacer. Vamos a aplicar blanco en esta parte, rojo en esta, negro aquí y negro en esta. Así que vamos entonces a ver cómo nos queda. Vamos entonces a aplicar el rojo en esta parte. Para poderle dar entonces el color a nuestro barco. Hay que aplicar 2 o 3 manos dependiendo de cómo nos quede la primera. Así que, como les había dicho, es de mucha paciencia, poco a poco vamos a ir haciéndolo. Para que entonces quede lo mejor posible el cuadro, ¿no? Aplicamos y dejamos que seque. Y le damos 2 o 3 manos dependiendo de cómo nos esté quedando esta parte. Trabajamos entonces esta parte aquí. La sombra que nos debe producir este rojo la vamos creando entonces para que se mezcle un poco con el azul y nos deje entonces ver esa parte del diseño. Movemos un poco el pincel para que esto nos dé algo de sombra del rojo, dejamos que seque y trabajamos entonces en esta parte que refleja el barco en el agua. Así que de esta manera realizamos esta parte de la sombra de nuestro barco ahí. Esperamos que seque y le aplicamos la otra mano. Vamos a hacerle el techo. De la parte de lo que es la casa del barco. Aplicamos esa parte y igual dejamos que seque para poder hacer la terminación de esto. Cuando seque entonces le damos la otra mano y vamos haciendo de esa forma todo el diseño. Vamos a utilizar de una vez el rojo para darle la primera mano a la sombrilla. Estoy utilizando este pincel. Podemos cambiarlo por uno redondo para hacer el trabajo entonces en esta parte. Hacemos los cortes también y hago la primera parte de lo que es la sombrilla. Vamos a dejarla roja. Vamos a tocar un poco con el negro este rojo para que entonces empiece a crear tonos diferentes en esta parte de la sombrilla.
Esa, recuerden, es la primera mano, así que vamos a dejarla ahí con esos tonos para que ya nos empiece entonces a dar el diseño. Vamos a esperar que seque para poder aplicar la otra parte. Bueno, después de haber terminado toda la parte roja y negra, que fue lo que aplicamos, y algo de los tonos blancos aquí sobre la parte que va a ser el mar, vamos a hacer entonces la parte donde van a ir las velas del barco. Vamos a utilizar rojo con un poco de negro. Esto nos queda como una especie de color vino tinto para poder hacer esto. Vamos entonces a trazar la línea desde aquí hasta esta parte, teniendo entonces en cuenta la línea blanca que ya habíamos dejado de esa manera. La empezamos a hacer más gruesa y más oscura para que dé la sensación entonces de la parte de lo que son las velas. Después atravesamos una línea aquí, la otra aquí, y ya las otras vienen sobre las velas en esta parte y la otra aquí. Cada una de estas velas va a tener una especie de lazo que las tiene pues amarradas. Entonces acá luego cambiamos un poco al negro puro para poder hacer las líneas que las unen a cada una de ellas. Y tomamos entonces la parte de lo que viene siendo estas líneas para poder entonces que nos queden todas unidas las unas con las otras. O sea, las de acá arriba con estas de acá abajo, estas de aquí con las de aquí, para que nos vaya quedando todo lo que tiene que ver con la vela o las velas del barco. Lo cambié de posición del caballete para poder que ustedes vieran desde la parte de arriba y vieran más fácil la parte de lo que es la delineada, que es lo que estamos haciendo ahorita. Para poder ganar lo que es el pulso, la parte para el pulso, para que las líneas no nos queden tan torcidas, debemos ir practicando sobre una baldosa, y sobre esa baldosa vamos ganando entonces lo que tiene que ver con el pulso, para hacer las líneas de un lado al otro sin que nos vaya a quedar muy torcido. Vamos a esperar que seque toda esta parte y hacemos entonces las otras líneas. Vamos a ver cómo nos quedan las líneas de aquí, que son las que nos unen, y la parte de acá. Luego vamos a alistar una base blanca para poder aplicarle a la parte de la pared en todo este lado y hacerle unas sombras como le hicimos aquí en esa parte del barco y en esa parte, tomando el pincel húmedo para que nos vaya bajando la pintura y nos quede de esa manera. Entonces vamos a ver cómo nos quedan las otras líneas con el pincel de delinear. Bueno, luego de haber hecho la parte de lo que son las velas y lo que tiene que ver con todos los lazos para poderla tener, vamos a aplicar entonces en toda esta parte blanco con unos toques de amarillo para que nos dé la sensación de lo que es la pared. Vamos a utilizar toda esta parte para que se nos vaya viendo de esta manera, unos toques blancos con amarillo en toda esta parte de la pared del edificio que tenemos ahí. Lo aplicamos hacia abajo para que nos queden entonces las líneas hacia un solo lugar. Si lo voy a coger hacia allá, entonces igual lo tomamos hacia un solo lado para que no nos vayan a quedar líneas hacia un lado y hacia el otro. Tomamos todo esto y lo aplicamos hacia acá. A la parte de la ventana, aquí vamos a crear un tono café para poder entonces hacer el marco de la ventana, pero adentro vamos a cambiar el color para que nos quede entonces diferentes tonos. En esta parte donde va a estar el árbol no vamos a aplicarle, sino aquí.
Si pasamos por encima de la raíz del árbol, porque después lo vamos a cubrir. Colocamos suficiente pintura y luego con agua empezamos a diluir para que nos dé entonces toda esta parte con diferentes tonos, así como nos dio aquí en el barco. Aplicamos y sacamos diferentes tonos para que nos haga ver sombras. Y aplicamos agua. Vamos a dejarla un poco pálida el color para que se empiecen a ver todas estas líneas cuando seque. Y vamos entonces a hacer la parte aquí del zócalo y aquí también igual el piso. El piso le vamos a aplicar un poco de amarillo, pero ese sí entonces vamos a trabajarlo horizontal. Voy a subir un poco y vamos entonces a trabajarlo así. Aplicamos suficiente y luego con agua empezamos a diluirlo. Toda esta parte amarilla, tomamos el agua para que la pintura que nos quedó acá arriba empiece a bajar y nos quede en toda esta parte completamente amarilla. Luego de que tengamos el amarillo, tomo un poco de rojo, saco el exceso de la pintura y le voy a colocar en algunos lados para que se empiece a ver las diferencias en el piso. Luego que se seque le vamos a hacer una especie como de rocas en esta parte. Trazamos así y hacemos todo eso. Esperamos que se seque y arreglamos esta parte. Recuerden que vamos a hacer esta parte café, el fondo diferente, y luego vamos a empezar a hacer esto de acá. Lo de ahí es el balcón que vamos a utilizar rojos, negros y amarillos para poder entonces diseñar lo que es la primera parte del balcón. Al utilizar todos esos colores mezclados, nos produce la sensación cuando lo estoy pintando de esos colores que apliqué. Entonces aparecen los rojos, naranjas y amarillos junto con el negro, que es el que da la parte de la sombra. Y hago lo mismo entonces en toda esta parte. Ahí nos quedarían las líneas del balcón. Atravesaremos aquí y colocamos más gruesa esta línea. Para que nos quede aquí. En esa parte va una puerta, entonces igual vamos a colocarlo. A este lado la puerta para que se vea el fondo. Y aquí tenemos una parte de lo que es un toldo o un techo. Y ese toldo y ese techo lo vamos entonces a cubrir de rojo y de blanco para que nos quede así. Entonces vamos a cubrir todo eso. Este ya está secando para poder entonces hacer las líneas acá, igual que lo hicimos en el barco, para que dé la diferencia de las dos partes. Vamos a tomar un pincel de delinear y con un poco de negro con rojo para que nos dé el color vino tinto o un color oscuro. Vamos entonces a demarcar estas líneas de esta manera, y con otro pincel
con un poco de agua, sacamos el exceso del agua, hacemos que el pincel se vuelva blando y mojado y empezamos entonces a marcar hacia este lado para que no nos quede tan marcada la línea. Como lo estábamos haciendo así, vuelvo a trazar de esta manera para que solamente nos alcance a notar esa parte. Cuando se seque, pues vamos a notar la diferencia en esas dos partes, tal cual como hicimos en esto. Entonces vamos a aplicar esos colores para poder hacerlo. En esta parte de la matera, igual vamos a aplicar un color naranja para poder hacer una especie de ladrillo. Aplicamos el rojo con el amarillo para que nos quede entonces la parte de lo que va a ser la matera aquí. Mezclamos los dos. Lo vamos tocando así para que vaya dando la sensación de movimiento y de volumen en la figura que estamos creando. Luego que la tengamos toda cubierta, en la parte de abajo le vamos a hacer de otro color. Un color compacto para que nos dé igual en la parte de acá arriba. Esperamos que seque y hacemos los detalles. De esa misma manera vamos a hacer la parte de aquí abajo para que nos quede entonces toda la parte del detalle. En la situación anterior donde nos estábamos haciendo las montañas nos había quedado una parte verde, que era lo que se me había olvidado decirles. Cuando nos quede algo de color en la paleta debemos gastarlo para no desperdiciar la pintura. Así que me quedó un trozo de verde de acá, lo apliqué acá con tonos negros para que ahorita con otro verde más claro empiece a darle volumen a esta parte. Es lo que vamos a ver. Entonces aplicamos en todo esto para solamente dejar el árbol ahorita para poder ver cómo lo hacemos. Entonces vamos a hacer. Bueno, luego de aplicar toda la parte café como les había dicho, entonces ahora tenemos lo que es la ventana. Le hicimos un fondo rojo pálido para que nos diera la sensación de profundidad, y con el café oscuro y negro hicimos la parte de lo que es el marco. El balcón que tenemos entonces en esta parte igual lo hicimos con el café como les había dicho, y la parte de las tejas y la puerta. ¿Qué vamos a hacer ahora? En esta parte vamos a tomar el café y vamos a empezar a aplicar en el árbol todo lo que tiene que ver con las ramas, para luego poder hacer entonces la parte de lo que es las hojas de nuestro árbol. Aplicamos de esa manera, dejamos que la pintura nos deje mover bien la mano para poder entonces realizar todo el diseño de lo que tenemos ahí para el árbol. Hacemos movimiento en la mano para que se vea la mayor sensación de lo que son las ramas, y así entonces finalizamos todas las ramas para luego entrar a la parte verde. No lo vamos a hacer verde, sino que lo vamos a hacer de color rojo y blanco. Esta parte, recuerden que cada uno de los colores tiene una simbología, y pues en este caso vamos a tener entonces, a medida que vamos haciendo la aplicación del color, la idea de lo que vamos a estar explicando con este. Este tiene el tema de venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Una frase que le dice el Señor Jesús a unos pescadores que estaban ahí, al borde del mar, a la orilla del mar, y les dice que se acerquen a él y que dejen ya la parte de tener esa pesca normal, y que ahora él los va a dejar hacer pescadores pero de hombres.
Ellos dejaron sus redes, las cuales estaban remendando, algunos, y lo empezaron a seguir. Cada uno de esos cuadros pues nos deja una enseñanza. Igual, el arte nos sirve como medio de evangelización, como medio de transformación, utilizando cada una de las herramientas que tengo a la mano para poderlo hacer. Así que de esa manera vamos a tener esta otra parte. Vamos a entonces dejar que se seque y vamos a aplicar la otra. Bueno, ahora esta otra parte que tenemos aquí, entonces vamos a aplicar el rojo y blanco con el pincel bien cargado para poder entonces tener toda esta parte de esta manera. Lo que hacemos es golpear o tocar en esta parte de lo que va a ser las ramas con rojo y con blanco. Bien cargado esto, el pincel, para que nos dé eso. ¿Por qué pasamos por encima del barco si se supone que está allá? La parte de pasar por encima del barco es porque el árbol está más a este lado en un plano superior y el barco está en un plano inferior. Al realizarlo de esa manera, entonces lo que tenemos es la posibilidad de pasar por encima de él, pero teniendo en cuenta que está bien lejos. Y así nos da la proporción, la parte de lo que son los planos. Y bueno, sí, la proporción del árbol conforme al barco. Tomamos toda esa parte y entonces llenamos todo eso. Esas de abajo, de igual forma, empezamos a hacerlas sin cubrir la raíz del árbol por completo. No podemos cubrir la raíz. Perdón, la raíz está acá. Las ramas del árbol por completo. Porque si no, no nos va a dar. Entonces, donde salen, ahí es donde vamos a aplicar las ramas. Aplicamos el color y marcamos tocando esa parte. En algunos lados vamos a tocar con negro para que también nos dé la sensación de profundidad en la parte de lo que es el rojo y el blanco. Debemos esperar que seque una parte para ir aplicando entonces la otra. Nos deben quedar los colores sin mezclarse. Y de esta manera entonces vamos acabando. Rojo y blanco. Recuerden que el rojo simboliza el amor, la pasión, la sangre. Y en este caso pues el tema que estamos hablando nos lleva al punto de poder explicar toda esta parte. El blanco, la pureza, la paz. Igual nos da para poder dialogar sobre la temática que tenemos en ese momento, que es id en por de mí y os haré pescadores de hombres. Al tener esa parte, pues tenemos a lo que el Señor Jesucristo es amor, paz. Derramó su sangre por cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Por eso entonces tenemos este tema. Cada uno de los que vamos a tener de aquí en adelante, los otros 6 cuadros que van a ser el proceso de esta primera etapa de cuadros con acrílico y algunos en óleo para poderlo tener entonces en cuenta. Ese es el primero. Recuerden que el anterior video nos mostraba cómo ampliábamos las imágenes para poder tener entonces el diseño cuando de pronto decimos que no sé dibujar. Ese de métodos de ampliación nos muestra cómo lo podemos hacer. Que vamos a esperar que se seque y vamos a aplicar el blanco en toda esa parte. Aquí abajo vamos a aplicar verdes de diferentes tonos para poder hacer unas flores en la base de la maceta, cubriendo esa parte de la raíz del árbol. Vamos a esperar cómo nos queda entonces esta otra parte. Bueno, luego de haber realizado la aplicación del rojo y el blanco, nos quedó de esa manera con algunos toques negros. De esa misma forma hicimos aquí lo que es el verde con las flores, igual con la misma parte del pincel. Y hicimos estas piedras junto con esta parte, que es lo que nos da la semejanza de la parte final del piso y el mar. ¿Dónde está la mujer? ¿Cómo lo vamos a hacer esa última parte?
Vamos a tomar la espátula y vamos a realizar lo siguiente. En esta parte debemos entonces empezar a hacerlo con la espátula. ¿Cómo lo vamos a hacer con la espátula? Vamos a tomar blanco y negro en esta parte y vamos a empezar a hacer piedra por piedra de esa manera. Blanco y negro y empiezo a tocar para que quede con textura. Si lo tocamos, se queda con esa textura, como si fueran las rocas ahí en el piso. Terminamos entonces todo esto de esta forma, con blanco y negro, hasta el final. Y luego de eso, entonces damos por finalizada la pintura. En esa parte le hicimos también las flores con blanco. Las sombras se las da el negro para que se nos dé volumen y podamos ver entonces las hojitas así. Es un dibujo sencillo. Recuerden que cada uno de los que vamos a realizar empezamos con la técnica de la ampliación para que ustedes puedan entonces tener el diseño proporcionado y apliquemos entonces lo que es el color. Si sabemos entonces hacer la parte del dibujo, entonces no necesitamos de la técnica. Pero para aquellos que les gusta la pintura y que de pronto les es difícil realizar esto, lo vamos entonces a acabar de esa manera. Así vamos a llenar más en toda esa parte de blanco y negro y finalizamos entonces la pintura para que después de eso entonces la podamos colgar y podamos entonces dar la enseñanza que cada uno de nosotros queramos. Vamos a tener otra que es la que vamos a dar inicio en el siguiente video y es esta. Esta la vamos a hacer con amarillos y rojos en la parte del cielo para que se vea un atardecer y vamos entonces a ver cómo nos queda también esto. Así que finalizamos con este cuadro teniendo en cuenta algunas de las proporciones y el mensaje que cada uno de nosotros queramos dar. El arte es una herramienta con la cual puedo llevar diferentes mensajes, pero este tiene uno muy especial. Así que manos a la obra y vamos a realizarlas. Vamos entonces a ver cómo nos queda colgado. Bueno, de esta manera entonces nos quedó nuestro cuadro. Ese es el diseño que vamos a tener como parte final de este primer taller de pinturas en acrílico, utilizando lo que fue el lienzo, los pinceles y una espátula para poder entonces realizar este cuadro. Vamos entonces a seguir los otros que vamos a estar haciendo para poder adquirir un poco más de técnica a medida que los vamos teniendo. Así que cuídate mucho, Dios te bendiga y chao chao.